Comenzó con un suceso que nadie en el centro médico pudo descifrar. En una tarde gélida y empapada por la lluvia, un pastor alemán herido entró cojeando por la entrada automática. 3 pequeños cachorros lo seguían de cerca. Sin correa ni dueño, sus ojos solo reflejaban sufrimiento y su pelaje estaba apelmazado de barro. Los miembros del personal quedaron paralizados por la escena. A una cuidadora se le cayó la taza de café. Posteriormente, el canino miró hacia arriba, su mirada no temerosa, sino llena de determinación. Poco después, una enfermera accedió a la base de datos de pacientes, reconoció un nombre de registros anteriores y se le llenaron los ojos de lágrimas. Los acontecimientos que siguieron desvelaron un enigma, una conexión forjada a través de una lucha por la existencia y un acto definitivo de devoción que conmovería profundamente a toda la comunidad. Para aquellos que creen en la influencia reparadora de los animales y en la profunda y tácita conexión entre un perro y los humanos que aprecia, esta narración resonará hondamente. Se suponía que iba a ser simplemente otro turno de trabajo. La enfermera Elena Herrero acababa de comenzar su turno en el Hospital General Santa Miriam cuando las puertas se abrieron deslizándose. No fue por una ambulancia ni por personal de emergencias, sino por una llegada completamente imprevista. Un pastor alemán empapado por la lluvia entró cojeando por la entrada principal, moviéndose como si tuviera total certeza de su destino. Su pelaje estaba apelmazado de suciedad y su pata izquierda se arrastraba notablemente. Sin embargo, no fue el perro en sí lo que hizo que todos se quedaran mirando. Fueron los 3 minúsculos cachorros que lo seguían como diminutas sombras. Temblaban, estaban calados hasta los huesos y parecían demasiado jóvenes para navegar solos por las calles de la ciudad. No obstante, allí estaban, atravesando el reluciente suelo de baldosas de un hospital como si los guiara un objetivo claro. Por un instante, toda actividad cesó. Las conversaciones, el sonido de los pasos, el pitido regular de los equipos en las habitaciones adyacentes, todo se detuvo, reemplazado por jadeos audibles y el leve chasquido de garras sobre el linóleo. Elena, situada cerca del puesto de enfermería, hizo contacto visual con el perro. Lo que percibió no fue aprensión. Era una emoción mucho más profunda, tristeza, desesperación, una súplica. No emitió ningún ladrido, ningún gruñido. Simplemente permaneció inmóvil, su cuerpo protegiendo instintivamente a los cachorros, como desafiando a cualquiera que intentara hacerles daño. Uno de los cachorros se aventuró hacia adelante, su pequeño hocico sujetando lo que parecía ser un viejo calcetín de bebé. Era de un rosa desvaído, deshilachado por los bordes, y extrañamente reconocible. Aquel calcetín en particular, gastado y descolorido, parecía tener su propia historia. A Elena se le encogió el corazón, pero antes de que su mente pudiera comprender completamente las circunstancias, sus piernas la impulsaron hacia adelante. Se arrodilló deliberadamente, murmurando suaves palabras de consuelo. El pastor alemán permaneció quieto. Le permitió acercarse, con la cola inmóvil y los ojos observando atentamente cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando lo notó, algo sujeto a su pata. Una correa de plástico, parcialmente rota, pero innegablemente presente. Una pulsera de identificación del hospital, originalmente blanca, ahora descolorida por sangre seca y suciedad. Los dedos de Elena temblaron mientras la volteaba con cuidado. La escritura era casi legible, desvaída por el tiempo y el desgaste. Sin embargo, el código de barras seguía intacto. Su curiosidad inicial se transformó en algo completamente distinto, una sensación de pavor. Ningún animal callejero debería llevar una pulsera de identificación de paciente. Que alguien escanee esto, pidió, intentando mantener la voz firme. Un técnico cercano se detuvo y luego se apresuró con una tableta. El pitido del escáner pareció reverberar más fuerte de lo habitual, y el nombre que apareció en la pantalla casi hizo que Elena dejara caer la pulsera.
Raquel Núñez. La sala se sumió en un profundo silencio. El nombre era significativo, representaba una tragedia sin resolver que había quedado oculta por 2 años de preguntas sin respuesta. Raquel había sido paciente allí, una mujer joven. Había desaparecido después de una revisión prenatal y no se la había vuelto a ver desde entonces. El pastor alemán gimió suavemente, empujando la mano de Elena. Se le formó un nudo en la garganta. No estaba simplemente observando a un animal callejero. Estaba en presencia de un testigo silencioso, quizás incluso un superviviente que había soportado esta inmensa carga a través del tiempo, las inclemencias del clima y experiencias traumáticas, y de alguna manera había logrado regresar. Y ahora, acompañado de 3 cachorros, buscaba ayuda. La magnitud total de esta situación apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué había sido de Raquel? ¿Quiénes eran estos cachorros? ¿Por qué habían aparecido en este momento particular? ¿Y cómo había logrado este perro devoto encontrar el camino hasta aquí solo? La narrativa poseía mucha más profundidad de lo que nadie comprendió inicialmente. Elena se quedó clavada en el sitio. El nombre que se mostraba en la pantalla la confrontó como una aparición surgida de sus recuerdos. Raquel Núñez. La última ocasión en que había encontrado ese nombre, se pronunciaba en susurros en los pasillos del hospital y aparecía en los titulares de los periódicos. Joven madre desaparece. Vehículo nunca localizado. No hubo resolución, solo una fotografía clavada en un tablón de anuncios en la sala de descanso del personal, que mostraba una sonrisa amable y ojos llenos de aspiraciones. Y ahora, 2 años después, su nombre había resurgido, vinculado a un pastor alemán cuyo comportamiento mismo transmitía tristeza, y que iba acompañado de 3 diminutas nuevas vidas. El personal intercambió miradas preocupadas, inseguros sobre el curso de acción apropiado. Elena se obligó a tragar la opresión en su garganta. Llévenlos a la sala de descanso, ordenó, su voz ahora firme. A todos ellos. El perro no ofreció resistencia. La siguió sumisamente, cojeando suavemente detrás de ella como si hubiera estado esperando que alguien finalmente se diera cuenta, que atendiera su súplica silenciosa. Los cachorros se apresuraron a mantenerse cerca de su lado, sus movimientos torpes, pero su confianza absoluta. No sabían que estaban a punto de convertirse en huérfanos. Solo sabían que tenían un protector, y él los había guiado hasta este lugar. Una vez dentro, Elena consiguió una manta y se arrodilló. El pastor alemán se colocó cerca de los cachorros, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad silenciosa y vigilante. Limpió con cuidado la suciedad de su pulsera y la examinó una vez más. Esta no era una pulsera de plástico común. Era del tipo que se emitía para servicios de hospitalización, lo que indicaba que el perro no solo estaba conectado con Raquel, había sido ingresado junto a ella. Un colega, Luis, intrigado y dubitativo a la vez, se acercó con una tableta. Puedo intentar cruzar referencias con los registros antiguos, propuso. Tras unos pocos clics, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Raquel Núñez, 28 años, embarazada, con fecha prevista de parto para el 5 de diciembre. Había sido ingresada por indicios de parto prematuro, pero fue dada de alta el mismo día. Ese era el último registro. Los dedos de Elena agarraron la tableta con más fuerza. El registro digital terminaba abruptamente, como si una narración hubiera sido cortada de golpe. Desapareció esa misma semana, murmuró Elena, principalmente para sí misma. La policía había llevado a cabo una búsqueda. No había informe de accidente. Ni cuerpo, ni pistas. El pastor alemán se movió, emitiendo un suave gemido. Se dirigió hacia una silla cercana y comenzó a empujar su pata, no con agresividad, ni al azar, sino con un claro propósito, como si hubiera realizado esta acción anteriormente.
Elena permaneció quieta y observó. El perro la miró, luego volvió a mirar la silla, y posteriormente rascó el suelo debajo de ella. Sus acciones no eran en absoluto casuales. Le estaba indicando algo. Se agachó y miró debajo. Oculto en las sombras había un objeto húmedo, algo que le heló la sangre. Era un calcetín de bebé, idéntico al que el cachorro había estado sujetando. El mismo tono rosa, el mismo borde deshilachado. Elena lo agarró con cuidado y le dio la vuelta. Bordadas en hilo desvaído estaban las iniciales, RN. La revelación la golpeó con una fuerza inmensa. Tuvo al bebé, susurró. Luis pareció asombrado. Espera, estos cachorros, Elena negó con la cabeza. Solo esperaba uno. Intercambiaron una mirada, ese tipo de mirada que se comparte justo antes de que el universo cambie una vez más. Y entonces, lo hizo. El pastor alemán se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. No de forma errática, ni con nerviosismo, sino deliberadamente hacia la salida, luego de vuelta a Elena, y luego a la puerta otra vez. El corazón de Elena comenzó a acelerarse. Este perro no había llegado aquí por casualidad. Tenía un propósito. ¿A dónde intentas llevarme?, preguntó en voz alta. No hubo respuesta verbal, pero la expresión en sus ojos lo transmitía todo. Sígueme afuera. Y con eso, el misterio se intensificó. ¿Dónde había estado Raquel durante todo este tiempo? ¿Por qué había regresado el perro ahora? ¿Y por qué estaba tan seguro de que todavía había algo por descubrir? El rastro se volvía más nítido, y el próximo acontecimiento podría conducir directamente a una verdad oculta durante mucho tiempo. El viento afuera gemía como si poseyera un conocimiento que los demás no tenían. Mientras Elena recogía su abrigo, no estaba segura de si actuaba por lógica o por puro instinto. Pero cuando un pastor alemán enfermo comienza a caminar hacia una salida como si estuviera agobiado por un secreto importante, uno no lo ignora. Uno lo sigue. Luis hizo una pausa y luego tomó su linterna. Si esto se convierte en una película de terror, murmuró, te haré responsable. Pero Elena ya había cruzado la puerta, su corazón latiendo al ritmo de cada paso que daba el perro. El camino no era sencillo. El perro, a quien Elena había comenzado a llamar informalmente rastro, los guió a través de estrechos pasadizos resbaladizos por la lluvia, luego por un sendero boscoso detrás del servicio de urgencias del hospital. Era el tipo de lugar que uno nunca investigaría a menos que estuviera desorientado o buscando esconderse. Y este perro no estaba desorientado. Estaba intensamente concentrado, como si cada árbol y cada piedra fueran una pista en una narrativa que solo él podía percibir. Después de aproximadamente 20 minutos de atravesar la oscuridad y la niebla, llegaron al borde del bosque. Rastro se detuvo, giró la cabeza hacia Elena y emitió un gemido bajo. Luego continuó, desapareciendo entre los árboles. La atmósfera se volvió más fría, más opresiva, y cada paso adelante se sentía como adentrarse en un secreto que se resistía a salir a la luz. Y entonces, oculta bajo un denso grupo de árboles, la descubrieron, una cabaña de caza parcialmente derrumbada, manteniéndose precariamente en pie, con un porche deteriorado y ventanas selladas con cartón. Sin embargo, alguien había estado presente recientemente. Había huellas frescas, un cuenco de hojalata con comida para perros y un viejo chupete cerca de la entrada. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Entró con cautela. El interior no estaba en mejores condiciones. Muebles rotos, una estufa oxidada, pero había indicios de habitación reciente, mantas apiladas en un rincón, un dibujo infantil pegado a la pared, y luego el objeto que la devastó emocionalmente. Una manta de hospital desvaída, bordada con las iniciales RN. No necesitaba ninguna prueba de ADN, ninguna prueba más. Simplemente lo sabía,
Raquel había estado aquí, había vivido aquí, se había escondido aquí. Luis abrió un cajón polvoriento y se quedó helado. Elena, susurró, pasándole una colección de documentos ajados. Diarios, escritos a mano. Sus dedos temblaron mientras hojeaba las primeras páginas. Ya no sé en quién confiar. Si me encuentran, se llevarán al bebé. Rastro es el único en quien creo. Él lo observa todo. Rezo para que recuerde el hospital. Es nuestra última esperanza. Firmado, Raquel. Su escritura no era refinada, era urgente, garabateada en presurosas curvas, impregnada de miedo y afecto, como alguien escribiendo desde una situación desesperada. Había referencias a un hombre que la perseguía, notas sobre individuos que se hacían pasar por policías llamando a su puerta, y una frase escalofriante que decía: si desaparezco de nuevo, no será un accidente. De repente, Rastro gruñó. A Elena se le cortó la respiración. Su postura se volvió rígida, su mirada fija en la ventana tapiada. Una sombra parpadeó afuera por un simple segundo, pero fue suficiente para indicar que no estaban solos. ¿Viste eso?, susurró Luis, alejándose de la ventana. Sí, respondió Elena, con voz tensa. Y no creo que fuera una ardilla. El misterio ahora tenía una amenaza tangible. Alguien ahí fuera no quería que esta información se revelara. Y Rastro los había llevado directamente a su núcleo. Una revelación significativa era inminente, no solo resolviendo una desaparición, sino descubriendo algo mucho más trascendental. La atmósfera fuera de la cabaña había cambiado. Era palpable, densa y opresiva, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Rastro permanecía rígido junto a la ventana, con el pelaje erizado, las orejas alerta, los ojos concentrados en una sombra que parecía vacilar justo detrás del cristal. La intuición de Elena le señalaba urgentemente una cosa: peligro. Hizo un gesto a Luis, que todavía examinaba el diario de Raquel, y señaló la ventana. Luis se movió con cautela, acercándose lentamente, escrutando a través de las tablas manchadas por la lluvia. Y entonces él también lo observó, una figura con un abrigo largo, merodeando cerca de los árboles, observándolos. ¿Pero quién demonios?, susurró Luis, acercándose sigilosamente a la puerta. Elena lo agarró del brazo. Espera, murmuró. No sabemos quién es. Pero ya era demasiado tarde. Un golpe en la puerta, no fuerte, ni apresurado, simplemente deliberado. Luego siguió una voz, baja y grave, del tipo que sonaba excesivamente amable. ¿Está todo satisfactorio ahí dentro? Elena estaba paralizada. La voz no pertenecía a ningún guardabosques ni oficial de policía que hubiera encontrado jamás. Sonaba artificial, como un mal actor en un drama inquietante. Luis abrió la puerta lo suficiente para mirar afuera. Un hombre con una chaqueta verde bosque estaba de pie bajo un árbol nudoso, con una placa prendida en el pecho. Soy de servicios de fauna silvestre, declaró, su sonrisa apareciendo con demasiada facilidad. Vi movimiento desde una cámara de dron, quería asegurarme de que nadie estuviera ocupando ilegalmente. Pero Elena no estaba convencida. Tampoco Rastro. El perro volvió a gruñir, un sonido más profundo, más instintivo. No era un sonido de inquietud, era uno de protección. Luis le pidió identificación al hombre. El extraño hizo una pausa. Está en la camioneta, respondió, señalando hacia un vehículo estacionado a una distancia considerable, demasiado lejos para que cualquier agente de campo genuino lo dejara. Entonces Elena lo notó, apenas visible bajo la manga del hombre, un tatuaje, desvaído pero aún discernible. Un símbolo del Uroboros con una línea irregular atravesándolo. Se le hundió el corazón. El diario de Raquel había descrito esa marca exacta.
El hombre del hospital, el que me advirtió que no hablara. Tenía un tatuaje como una serpiente comiéndose la cola, dijo que era un símbolo de silencio. Las palabras se repetían en su mente como una advertencia susurrada desde el pasado. Luis retrocedió y cerró la puerta. Tenemos que irnos ya. Recogieron apresuradamente el diario, el calcetín, la ropa de bebé, cualquier cosa que pudiera probar la presencia de Raquel allí. Rastro no necesitó instrucciones. Se lanzó hacia la puerta, abriéndola con el hocico, ladrando mientras corría hacia los árboles. Elena y Luis lo siguieron. El hombre les gritó, su voz ya no era amigable. No saben lo que están haciendo. No. Murmuró Elena entre dientes mientras corría tras Rastro. Pero acabas de confirmar que tú sí lo sabes. Corrieron a través del bosque, atravesando barro y arbustos espinosos, con la adrenalina suprimiendo su miedo. Detrás de ellos, oyeron el portazo de un coche, neumáticos derrapando sobre la grava. Alguien indudablemente los perseguía, o peor, intentaba interceptarlos. Pero Rastro corría con seguridad. No estaba adivinando. No estaba huyendo sin dirección. Estaba liderando, guiando y protegiendo. Salieron del bosque cerca de la valla perimetral del hospital. Luis, sin aliento, contactó a seguridad. Elena apretó el diario contra su pecho como si fuera un soporte vital. ¿Y Rastro? Se giró para mirar hacia el bosque, ladrando una última vez antes de desplomarse en sus brazos, exhausto pero resuelto. Justo cuando Elena creía que la noche había revelado todos sus secretos, surgió otra revelación. Examinaron la última página del diario. Una nota, garabateada apresuradamente, parcialmente rota pero aún legible: si algo me pasa, ve a ver a la mujer de la habitación 312. Ella sabrá la verdad. Siempre lo supo. La investigación ahora conducía directamente al pasado, y las respuestas que aguardaban en la habitación 312 podrían ser más de lo que nadie estaba preparado para afrontar. El hospital parecía transformado ahora. La misma iluminación brillante, el mismo aroma estéril, pero todo se sentía alterado. Elena recorría los pasillos no simplemente como una enfermera, sino como alguien que se había enredado en una narrativa demasiado significativa para pasarla por alto. Rastro caminaba a su lado, lenta pero resueltamente, con el pelaje aún húmedo del bosque. Los cachorros estaban seguros con el equipo veterinario, envueltos en toallas calientes y habiendo recibido su primera comida en lo que pareció una eternidad. Pero los pensamientos de Elena iban a 1000 por hora: el diario, el extraño, el tatuaje, y ahora, la habitación 312. Antes de que pudieran entrar, a Elena se le ocurrió otro plan. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el laboratorio. Necesitamos una prueba de ADN, declaró firmemente al técnico de guardia. Esto no puede retrasarse. Entregó los objetos, la muestra de sangre de Rastro, el calcetín y una muestra de tejido de uno de los cachorros. El técnico de laboratorio arqueó una ceja. ¿Cree que están conectados? Elena no vaciló. Estoy segura de que lo están, y necesito pruebas. Mientras se analizaban las muestras, Elena se dirigió lentamente al ala de cuidados paliativos. La habitación 312 estaba situada tranquilamente al final del pasillo. Dentro, Liliana Núñez descansaba bajo suaves mantas, su tez pálida, pero estaba alerta. El tiempo le había conferido fragilidad, pero sus ojos transmitían historias, décadas de ellas. Cuando Elena mencionó el nombre de Raquel, el labio de la anciana tembló. ¿La has visto?, susurró. No, respondió Elena con suavidad. Pero creo que he encontrado su rastro. Y creo que su hija intentaba proteger algo, o a alguien. Las manos de Liliana se aferraron con más fuerza a la manta. Estaba embarazada cuando desapareció. Nunca dejé de buscar,
pero me aconsejaron que siguiera adelante, sugiriendo que quizás no quería ser encontrada. Pero Raquel adoraba a ese bebé incluso antes de que naciera. Su voz se quebró. Solía cantarle todas las noches. Elena metió la mano en el bolsillo y sacó el calcetín. ¿Reconoce esto? Liliana apenas lo miró antes de que las lágrimas comenzaran a fluir. Eso era del conjunto de bebé que le tejí. Dijo que le traía suerte. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Era el tipo de silencio donde la tristeza y la esperanza se cruzan. Una hora después, Elena recibió la llamada, los resultados del ADN estaban disponibles. De vuelta en el laboratorio, el informe era inequívoco. Los cachorros compartían marcadores de ADN materno con Raquel Núñez y exhibían una fuerte correspondencia genética con Liliana. A Elena casi le fallaron las rodillas. Los cachorros eran hijos de Raquel, lo que significaba que ella había sobrevivido a la desaparición. Había dado a luz sola, en algún lugar en plena naturaleza. Había traído 3 vidas al mundo. Y había permanecido viva lo suficiente para criarlos, lo suficiente para entrenar a Rastro para que los llevara a un lugar seguro. Y Rastro no era simplemente un perro. Era un guardián, un rescatador, un testimonio viviente de la fortaleza de Raquel. Luis entró justo cuando Elena se secaba una lágrima de la mejilla. ¿Estás bien?, inquirió. Ella asintió lentamente. Mejor que bien. Creo que acabamos de encontrar una familia que nunca perdió la fe en los suyos. Entonces Elena le mostró otra página del diario, una que no había observado previamente, un tosco boceto de un mapa, con flechas indicando una ubicación a 80 kilómetros de distancia. Un pueblo del que Raquel solía hablar, anotado debajo con letra apenas legible: si todo lo demás falla, busca el viejo sendero. Rastro lo sabe. Una chispa se encendió dentro de Elena. Raquel podría seguir viva. Y la siguiente fase de su búsqueda no podía posponerse. Las piezas finalmente estaban encajando, pero la pieza más crucial aún faltaba, esperando ser encontrada. La habitación 312 parecía suspendida en el tiempo. Las paredes estaban silenciosas, pero imbuidas de ese tipo de quietud que solo surge de años de plegarias desatendidas. Liliana Núñez estaba ahora sentada erguida, su mirada fija en Elena como si esperara la resolución de una historia en la que había estado atrapada durante demasiado tiempo. Sus manos temblaban, no por dolencia física, sino por algo más profundo, la esperanza, finalmente permitida aflorar. Elena colocó los resultados del ADN en la mesita de noche, pero no necesitó articularlos, Liliana ya había percibido la verdad en su expresión. «Son de ella, ¿verdad?», inquirió, su voz apenas un susurro. Elena afirmó. «Sí, los 3 cachorros. Raquel los tuvo. Y están vivos». La compostura de la anciana se hizo añicos. Años de angustia estallaron en una sola exhalación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se lo cubría con las manos. «Sobrevivió», lloró. «Mi niña, sobrevivió». Elena se acercó más y tomó su mano. «Y no solo sobrevivió, Liliana. Los crió. Entrenó a ese perro, Rastro, para que nos los trajera. Le confió todo. Y él lo logró». Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue el suave sollozo de alegría, incredulidad y profunda liberación emocional. Entonces Liliana levantó la vista, sus ojos se llenaron de una determinación tan feroz que casi sobresaltó a Elena. «Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está mi hija?». Fue entonces cuando Elena presentó el mapa, el sendero esbozado del diario de Raquel, el nombre del pueblo, el recodo de Tanner, un lugar remoto en lo profundo de las colinas, a casi 80 kilómetros de distancia. La voz de Elena bajó.
Una mujer informó haber visto una figura frágil cerca de los senderos la semana pasada. Iba acompañada por un pastor alemán. La mujer pensó que era una ilusión, dijo que el perro la guiaba, como si estuviera buscando algo. El rostro de Liliana se tornó ceniciento. Raquel solía hacer senderismo allí de joven. Cuando las cosas se volvían abrumadoras, iba al recodo a pensar. Le enseñé a seguir senderos familiares. Le dije que la quietud no equivalía a debilidad. Los fragmentos del rompecabezas no solo estaban cayendo en su sitio, estaban entrelazando una narrativa de supervivencia y afecto, transmitida de madre a hija, y ahora salvaguardada por un perro que se negó a permitir que ese legado pereciera. De vuelta en la sala de examen del veterinario, los cachorros estaban acurrucados juntos, con sus barrigas llenas, finalmente seguros. Rastro, completamente agotado, estaba recibiendo fluidos intravenosos, sus ojos seguían cada movimiento de Elena. Y cuando ella se puso el abrigo, tomó el diario de Raquel y se movió hacia la puerta, él levantó ligeramente la cabeza y emitió el más leve gruñido, no una amenaza, sino una clara indicación de que tenía la intención de acompañarla. Luis, observando desde el pasillo, negó con la cabeza con una leve sonrisa. «Realmente vas a ir, ¿verdad?» Elena se giró, su mirada resuelta. «Esto no es solo una operación de rescate. Es un compromiso». Raquel dejó pistas, pero Rastro, él llevó la esencia de la historia. «Y no vamos a parar ahora». Prepararon una furgoneta del hospital. Rastro descansaba tranquilamente en la parte trasera, sus ojos se cerraban intermitentemente, pero su cola golpeaba una vez cada vez que Elena pronunciaba el nombre de Raquel. Los cachorros se quedarían con Liliana por el momento. Ella besó cada una de sus cabezas como si estuviera reencontrándose con un futuro que había creído perdido. «Dile», dijo Liliana a Elena. «Dile que nunca dejé de esperar». Mientras partían hacia la niebla creciente. Elena echó un vistazo al mapa una vez más. El camino no era claro, el sendero no estaba señalizado y el tiempo empeoraba. Pero nada de eso importaba, porque cuando una madre lucha por proteger a sus hijos y un perro soporta dificultades para honrar su último deseo, uno sigue. Uno completa lo que ellos iniciaron. Y justo delante, al final de esta ruta serpenteante, yacía un momento que el mundo necesitaba presenciar, un reencuentro que ni el tiempo, ni la distancia, ni la adversidad pudieron impedir. El viaje al recodo de Tanner fue prolongado, silencioso e impregnado de esa suspense palpable que surge cuando uno siente un final inminente, pero que permanece tentadoramente fuera de alcance. Las colinas ondulaban como sombras congeladas en el tiempo, y el bosque aquí poseía una cualidad diferente, más indómito, menos perturbado. Elena aferró el mapa que Raquel había esbozado, su pulgar trazando la tinta como si de alguna manera pudiera transmitir un mensaje a su creadora. Miró a Rastro en el asiento trasero. Estaba acurrucado fuertemente pero permanecía vigilante, sus ojos observando cada curva del camino. Y cada vez que susurraba el nombre de Raquel, su cola daba un leve golpe, como si entendiera, como si recordara. Se detuvieron en un viejo camino de grava cerca del recodo. No había marcadores, ni señales, ni vallas, solo la naturaleza reclamándolo todo. Elena salió del vehículo y fue recibida por un aire fresco y un silencio tan profundo que parecía sagrado. La mujer que había informado del avistamiento los encontró allí, una excursionista de voz suave llamada Margarita, que todavía no estaba segura de si no se había imaginado todo el incidente. Era temprano en la mañana, declaró, señalando el inicio del sendero. Vi a una mujer cerca de los árboles, delgada, pálida. Tropezó. Y el perro, se parecía mucho al suyo, no dejaba de intentar sostenerla. A Elena se le oprimió la garganta. ¿En qué dirección?
Margarita señaló hacia un sendero estrecho que serpenteaba a través de la densa maleza. Por ahí, pero tengan cuidado. Se vuelve empinado. Y salvaje. Salvaje, era una descripción insuficiente. Elena, Luis y Rastro navegaron a través de barro, hojas caídas y un denso bosque que había permanecido intacto durante años. Se sentía como perseguir pistas dejadas por fantasmas. Las ramas enganchaban sus abrigos y las piedras sueltas hacían cada paso precario. Rastro cojeaba pero continuaba adelante con una determinación que desmentía sus heridas. Periódicamente, se detenía, olfateaba el aire y luego proseguía. Estaba recurriendo a un sentido que ningún mapa podía proporcionar. Pasaron las horas. El crepúsculo comenzaba a caer, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Y entonces, Rastro ladró, solo una vez, fuerte y urgente. Se lanzó hacia la izquierda, deslizándose sobre una roca cubierta de musgo, y luego se detuvo abruptamente. Elena lo siguió, con el corazón acelerado. Allí, debajo de un pino en descomposición, había un pequeño trozo de tela, azul hospital, una manga rasgada, y junto a él, gotas frescas de sangre. Luis se arrodilló. Esto es reciente, dijo, con voz baja. Rastro olfateó el suelo y luego comenzó a cavar con frenética urgencia. Elena se arrodilló a su lado, y entonces, debajo de una masa de hojas y enredaderas, lo vieron, una estrecha grieta, una cueva. Elena miró hacia la oscuridad, con el pulso latiéndole en los oídos. Está ahí dentro, susurró. Puedo sentirlo. Luis vaciló. Elena, si está herida, está viva, su voz era resuelta. Entraron con cautela, las linternas escaneando las paredes de piedra, el aire húmedo e inmóvil. Se adentraron más, siguiendo marcas de roce en el suelo y el eco tenue e inquietante de la respiración de Rastro. El silencio era abrumador, pero entonces, un sonido suave, no una voz, no un llanto, sino un latido. Rastro se movió más rápidamente, luego se detuvo en la parte trasera de la cueva. Y allí, acurrucada en la penumbra, estaba Raquel. Apenas estaba consciente, su rostro pálido, sus labios agrietados, un brazo sosteniendo protectoramente algo cerca de su pecho, el calcetín raído. Sus ojos se abrieron con un aleteo al sonido del gemido de Rastro. Y cuando vio a Elena, logró decir una sola palabra: a salvo. Elena se dejó caer de rodillas. Están a salvo. Los tres. Tu madre está esperando. Lo hiciste, Raquel. Los salvaste. Raquel intentó hablar de nuevo, pero el inmenso peso del agotamiento suprimió sus palabras. Elena la acercó. Resististe lo suficiente. Los trajiste a casa. La radio crepitó, evacuación médica en camino. Luis llamó desde la entrada de la cueva, estarán aquí en 5 minutos. La respiración de Raquel se calmó. Sus ojos se cerraron. Pero esta vez, no era con miedo, era con alivio. Había logrado lo aparentemente imposible, escondida de una amenaza, habiendo dado luz en la naturaleza, criado a sus hijos con un perro como su devoto protector, y ahora, finalmente, podía abandonar su lucha, porque el mundo se había puesto al día. La verdadera conclusión, sin embargo, aún estaba por desplegarse. El cuerpo de Raquel estaba frío, pero su pulso, aunque débil y tenue, seguía latiendo. Elena la sostuvo con delicadeza, murmurando palabras que Raquel no podía oír pero necesitaba sentir. Resististe por ellos, por nosotros, y ahora te tenemos. Rastro yacía a su lado como un centinela vigilando a su reina, sus ojos controlando cada una de sus respiraciones. Su hocico rozó su brazo una vez, y ese pequeño gesto provocó una sonrisa apenas perceptible en sus labios agrietados. Minutos después, el zumbido de las hélices de un helicóptero rompió el silencio.
El equipo de evacuación médica bajó una camilla y descendió rápidamente. Luis ayudó a guiarlos hacia la cueva, y por primera vez, Elena se permitió creer que esta terrible experiencia no culminaría en tragedia. No en este día. No después de todo lo que habían soportado. Aseguraron a Raquel en la camilla, su mano aún aferraba el raído calcetín de bebé como si fuera una conexión vital. Elena no le pidió que lo soltara, simplemente lo colocó junto a su pecho y susurró: «Vas a casa». El vuelo de regreso fue rápido, urgente, pero en el sentido más positivo. Y cuando aterrizaron en el helipuerto de Santa Miriam, el mundo que los esperaba abajo no era el mismo del que Raquel se había marchado. Las enfermeras estaban alineadas, los médicos permanecían inmóviles y la gente miraba como si presenciara un evento sagrado. Y en el centro de todo estaba Liliana, la madre de Raquel, sosteniendo la pata de uno de sus nietos perrunos, que meneaba la cola como si la reunión familiar ya hubiera comenzado. Mientras sacaban la camilla, Liliana dio un paso adelante. Por un momento, no pudo moverse, sus pies parecían clavados al suelo, su corazón alojado en la garganta. Pero entonces los ojos de Raquel se abrieron con un aleteo. Parpadeó contra la luz, entrecerró los ojos ante la concurrencia, y cuando vio a su madre, jadeó: «Mamá». La compostura de Liliana se rompió. Corrió hacia adelante y tomó la mano de Raquel entre las suyas, sollozando como si el mundo se hubiera abierto y vertido toda emoción concebible en ese único instante. «Volviste a mí», susurró. «Volviste». Raquel, apenas audible, respondió: «Tenía que hacerlo, por ellos». Elena se apartó, luchando por contener las lágrimas. Esta era la realidad de la supervivencia, no prístina, ni sin esfuerzo, sino cruda, sagrada y ganada con cada aliento. A continuación, trajeron a Rastro, un veterinario caminando a su lado, con el suero aún conectado. Sus ojos se encontraron con los de Raquel, e incluso a través de su agotamiento compartido, comunicaron algo que trascendía el lenguaje, un vínculo forjado en el miedo, refinado por la supervivencia y solidificado por un amor absoluto e inquebrantable. En los días siguientes, la historia se difundió rápidamente. Equipos de noticias se apostaron fuera del hospital. Los reporteros solicitaban insistentemente entrevistas, pero Raquel declinó la mayoría de ellas. Su prioridad no era la atención pública, era sanar, reconstruir, abrazar a sus cachorros y recorrer los pasillos del hospital con Rastro a su lado una vez más. Y entonces, llegó un día que nadie había anticipado. Raquel se paró en un podio en el patio del hospital y anunció la creación de Luz de Rastro, una fundación dedicada a apoyar a supervivientes de traumas y animales rescatados. Su voz seguía siendo suave, pero resonó entre la multitud congregada. «Este perro me salvó», declaró. «No solo trajo a mis bebés a casa, él llevó nuestra historia, y quiero ayudar a otros a llevar las suyas». La gente lloró y aplaudió, pero el momento más impactante fue uno de silencio, cuando Raquel se arrodilló junto a Rastro, lo miró a los ojos y susurró: «Lo logramos». Lo habían logrado, de hecho, juntos. De la naturaleza al mundo, de susurros a una rotunda afirmación. Esta narrativa no trataba simplemente de supervivencia, trataba de elegir el amor frente al miedo, de la fortaleza de una madre, la lealtad inquebrantable de un perro y las conexiones indelebles que nos unen, incluso cuando el mundo intenta romperlas. Si esta conclusión ha tocado tu corazón, es un testimonio del poder de tales vínculos.